¿Cuáles son las causales válidas para que se den una ampliación de plazo? Seguimos. Otra causal es cuando sea necesario por la aprobación de una prestación de adicional de obra. ¿Ok? Una ampliación de plazo me puede generar si es que se aprueba un adicional de obra. Cabe señalar que un adicional de obra genera dos tipos de ampliación de plazo. Primero, por la demora en la aprobación y segundo, por la ejecución física del adicional. ¿Cuál es otra causal? Cuando sea necesario para la ejecución de mayores metrados. Para la ejecución de estos mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico en contratos a precios unitarios. ¿Ok? Esta es otra causal. ¿Qué condición debe cumplir esta causal válida para que dé derecho a la ampliación de plazo? Si me modifica, si varía, si afecta la ruta crítica, entonces es una condición válida para que se genere la ampliación de plazo. ¿Ok? Porque si mi ruta crítica está afectada, definitivamente el tiempo del proyecto se ve afectado. Ahora, ¿a quién corresponde analizar detenidamente esta causal? Al inspector o al supervisor, así como también a la misma entidad. ¿Cuál viene a ser el procedimiento que debe seguir una solicitud de ampliación de plazo? Veamos. Una vez establecida la existencia de que hay una causal válida, es decir, existe una razón justificada para que se dé una ampliación de plazo, se debe seguir el siguiente procedimiento. Primero, si el residente de obra debe registrar en el cuaderno de obra todas las ocurrencias. Por ejemplo, se iniciaron las lluvias, continúan las lluvias, concluyeron las lluvias, o se inició la huelga general de construcción civil, continúa la huelga de los obreros, se hace la siguiente consulta respecto a, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto debe ser anotado en el cuaderno de obra. Siguiente. A partir del día siguiente de concluida la causal, el contratista o su representante legal tiene 15 días para solicitar al inspector una ampliación de plazo. Una vez que se presenta el expediente de la ampliación por el contratista o su representante legal, el inspector, ¿qué cosa hace? Tiene 5 días hábiles para emitir informe con su opinión a la entidad. En términos conjuntos, desde que el contratista presenta su solicitud de ampliación, debe emitir resolución y notificarla en el plazo máximo de 15 días hábiles. Ahora, la entidad siempre debe emitir, ¿qué cosa? Resolución, ya sea aprobando esta ampliación de plazo o desaprobando esta ampliación de plazo. ¿Ok? Entonces, hablemos de las prestaciones adicionales de obra menores al 15% del monto contratado. ¿Cuándo suceden estas prestaciones adicionales? Primero veamos qué son las obras adicionales y cuáles son sus causales. Una prestación adicional es aquella que no estaba considerada en el expediente técnico, no estaba considerada en el contrato de obra, pero la realización de esta va a ser indispensable, va a ser necesaria para que se cumpla, ¿qué cosa? La meta, el objeto principal del proyecto de la obra. Y esto me va a dar lugar, me va a generar que también haya un presupuesto adicional. Entonces, las causales, ¿cuáles eran? Deficiencias en el expediente técnico, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o mayores metrados provenientes de la modificación del expediente técnico. Condiciones que se requieren para que se autorice un presupuesto adicional menor al 15% del contrato original. ¿Ok? Tenemos condiciones para un adicional menor al 15% y mayor al 15%. Estamos viendo ahorita cuando el adicional es menor al 15% del monto del contrato. Primero, que debe estar confirmado de que se trate de un adicional de obra. ¿Ok? Es una condición. Otra condición, de que se cuente con la certificación presupuestaria. Otra condición, de que se mantenga viable el proyecto y que se cuente con la resolución de aprobación de la prestación del adicional. Hablamos de este 15% cuando la prestación adicional, restándole el presupuesto deductivo vinculante, no debe ser mayor al 15% del contrato original. ¿Ok? Adicional menos deductivo no debe exceder el 15% del monto del contrato. ¿Requieren alguna autorización los adicionales por mayores metrados? La respuesta es no. No requieren autorización previa para su ejecución, pero ojo, sí para su pago. Habíamos mencionado que esto se genera restándole los presupuestos deductivos vinculantes, ¿ok? Y no se supera el 15% del monto del contrato original. Ahora, el monto a pagarse por este adicional, ¿desde cuándo se computa? Se puede computar para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales.
¿Cuáles son los procedimientos una vez presentada la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra? Procedimientos. Primero, la necesidad debe ser anotada en el cuaderno de obra. Es decir, el residente anota que existe la necesidad de un adicional de obra. Segundo, el inspector o supervisor tiene 5 días calendarios para comunicar a la entidad dicha anotación. Tercero, la entidad, ¿qué cosa debe hacer? Debe definir debe definir a cargo quién estará a la elaboración del expediente técnico de la prestación del adicional de obra. ¿Ok? La entidad dice quién va a elaborar este expediente técnico del adicional de la obra. ¿Quién puede ser la persona que elabore este expediente adicional? Puede ser el inspector o supervisor, o también la puede hacer un tercero, un consultor. Finalmente, concluido este expediente técnico adicional, el inspector o supervisor tiene 5 días para emitir un informe donde se pronuncia respecto a la viabilidad de la solución que se está planteando. Finalmente, la entidad cuenta con 12 días hábiles para emitir y notificar ¿a quién? Al contratista. La resolución ¿de qué? De que se pronuncia la procedencia de la ejecución de la prestación del adicional de la obra. ¿Ok? Es decir, la entidad informa al contratista a través de resolución que fue aprobado el adicional de la obra. Ahora, veamos cuáles son las prestaciones de adicionales mayores al 15% del monto contratado. Condiciones para que se genere un adicional mayor al 15%. Primero, de que la entidad, vía resolución del titular, apruebe el presupuesto adicional. Segundo, de que la entidad debe elevar a la Contraloría el expediente del adicional. Aquí interviene la Contraloría, adjuntando la documentación que señala la directiva que va a ser emitida por la Contraloría, ¿no? Ahora, en un plazo de 15 días hábiles como máximo, debe emitir pronunciamiento la Contraloría de todo este proceso. ¿Hasta qué límite se puede autorizar una prestación adicional de obra? Máximo se puede aceptar un adicional de obra hasta el 50% del monto de contrato adicional. ¿Ok? Siempre adicional menos deductivo vinculante no debe superar el 50% del contrato original. Finalizando la ejecución de la obra con adicionales, ampliaciones y demás, procedemos a la recepción de la obra y a los plazos de esta. Procedimiento para la recepción de la obra. El residente, ¿qué cosa hace? Anota en el cuaderno de obra que se culminó la obra y solicita la recepción de la misma. El inspector o el supervisor, en no más de 5 días, ¿qué cosa debe hacer? Comunicar a la entidad. Ahora, la entidad, ¿qué cosa hace? Designa un comité de recepción. El comité debe ser designado a través de una resolución, ¿ok? Ahora, en un plazo no mayor a 20 días calendario, el comité de recepción, conjuntamente con el contratista, proceden a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido, tanto en las especificaciones técnicas, en los planos, y se efectúan pruebas de ser necesaria para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y los equipos, ¿no? Por ejemplo, que funcione bien la electricidad, los aparatos, accesorios sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Quiénes conforman el comité de recepción? Habíamos dicho que a través de una resolución se designa el comité de recepción. Si nos vamos a la norma, me dice, esto estará integrado cuanto menos por un representante de la entidad, el inspector o supervisor, ¿ok? Pero generalmente, ¿quiénes son? Son 3 profesionales, un presidente y 2 miembros. Y dependiendo de la magnitud de la obra, pueden ser más de 3 personas. ¿Cómo va a proceder el comité de la obra durante la recepción de la misma? Primero, verifica compatibilidad de los planos, ¿ok? Que lo que se ha ejecutado esté en acorde a lo que se ha elaborado en el expediente, en los planos, etc. Que lo que se verifica también que sea compatible lo que presenta las especificaciones técnicas con la obra ejecutada. ¿Cómo procede el comité? Verifica las características técnicas, funcionamiento de equipos, por ejemplo, electrobombas, aire acondicionado, tableros electrónicos, etc. ¿Qué puede suceder al concluir la recepción de la obra? 2 cosas. Si no hay observaciones, se procede a elaborar el acta de recepción. Pero si hay observaciones, se genera o se elabora un acta o un pliego de observación. Es decir, se está recepcionando la obra y se encuentra, por ejemplo, de que
no se está cumpliendo con los 150 metros lineales de vereda, por ejemplo. Entonces, se elabora un acta, ¿no?, indicando que faltan tantos metros lineales para que se cumpla con los objetivos, con las metas del proyecto, y por lo tanto se está observando esta obra y ya no se recepciona. Entonces, ¿cuál sería el plazo para que se levante o se subsanen estas observaciones? A partir del día siguiente, el contratista dispone de 1/10 del plazo de la ejecución vigente para que se compute a partir del 5.º día suscrito el acta o el pliego. ¿Ok? Las obras que se ejecuten como consecuencia de estas observaciones no están sujetas, no van a dar derecho a que se le pague al contratista, ni por concepto de inspección, de supervisión, de nada. ¿Ok? Esto corre a cuenta del contratista, que se subsane todas las observaciones que se hayan encontrado durante la recepción de la obra. ¿Cuál es el procedimiento al concluir el levantamiento de las observaciones? Seguimos. Una vez que se subsanan las observaciones, el contratista solicita vía cuaderno de obra que nuevamente se lleve a cabo la recepción. En los 3 días siguientes, después de la anotación, el inspector o el supervisor, ¿qué cosa hace? Va y verifica que efectivamente se hayan levantado estas observaciones. Ahora, el comité de recepción, dentro de los 7 días siguientes de recibido el informe del inspector, constituirá en obra para la comprobación. Solamente van y verifican que se hayan levantado las observaciones que se anotaron en el acta o en el pliego de observaciones. ¿Ok? Ya no se verifica toda la obra, simplemente va y se verifica que se hayan levantado las observaciones. La inspección de obra por el comité estará ceñida a las observaciones que fueron materia del pliego. Si al inspeccionar nuevamente la obra se encuentran nuevas o se encuentran otras observaciones, pues el comité no puede formular un nuevo pliego, es decir, solamente se puede formular por única vez el pliego de observaciones. Y si después se encuentran otras observaciones, pues simplemente se pasa a recepcionar la obra, ¿ok? Pero verificando que las observaciones iniciales se hayan levantado correctamente. Ahora, ¿qué sucede luego de la anotación del contratista sobre las observaciones o subsanación de estas? Después de la anotación del contratista, a través del residente, el comité eleva al titular de la entidad en un plazo máximo de 5 días y la entidad debe pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. Ahora, ¿qué sucede si el contratista levanta las observaciones, pero en un plazo que supera al establecido? Bueno, se considerará como demora para efectos de las penalidades que van a corresponder y podrán dar lugar a que la entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Ahora, ¿qué sucede si el contratista no levanta las observaciones? Si vencido el 50% del plazo establecido para el levantamiento de las observaciones, la entidad, a través de su inspector o supervisor, ¿qué cosa hace? Comprueba que el contratista no ha dado inicio a los trabajos para levantar estas observaciones. ¿Qué sucede entonces? La entidad va a verificar, ¿ok? La entidad va a verificar que estas observaciones no han sido levantadas y evidentemente caerá contra la responsabilidad de la contratista por incumplimiento, ¿ok? Por incumplimiento. Finalmente, recepcionada la obra, ¿qué procede en una obra pública? ¿Qué procede en una obra pública? La liquidación del contrato de la obra. ¿Cuál es el procedimiento para liquidar la obra? Bueno, tenemos 3 casos. Caso 1, el contratista presenta su liquidación final. A partir del día siguiente, después que se recepciona la obra, el contratista debe presentar la liquidación teniendo en cuenta lo siguiente. Debe estar sustentada, los cálculos deben estar detallados, debe existir una memoria descriptiva valorizada, debe elaborar los planos post-construcción. Ahora, el plazo para presentar la liquidación final es de 60 días naturales o 1/10 del plazo vigente de la ejecución. El que resulte mayor de estas dos cantidades será el plazo para presentar la liquidación final. Punto 2. Presentada su liquidación el contratista, la entidad, dentro de los 60 días calendarios siguientes, deberá pronunciarse. Para lo cual existen 2 formas, ¿ok? O bien observan la liquidación o bien se elabora otra. Caso 2. El contratista no presenta su liquidación final. Entonces, si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, ¿quién lo elabora? Lo elabora la entidad, ¿ok? En un plazo idéntico. Y los gastos son asumidos ¿por quién? Por el contratista.
La entidad va a notificar su liquidación final al contratista y este va a disponer de 15 días para que se pronuncie. Si el contratista nunca se pronuncia, entonces queda consentida la liquidación que elaboró la entidad. ¿Cuál es el criterio técnico para el cálculo de la liquidación final de la obra? Para el caso de una obra contratada bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica de la siguiente manera. Precios unitarios, saneamiento, carreteras, etc. Los metrados finales realmente ejecutados, ¿ok? Los metrados finales realmente ejecutados, separando solo metrados contractuales de metrados adicionales, ¿ok? Es decir, se va a pagar ¿qué cosa? Solo lo que se realizó en obra. ¿Qué más? Los precios unitarios ofertados, los gastos generales ofertados y la utilidad ofertada. Entonces, para el caso de una obra de contrato bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación, ¿cómo se practica? Con metrales realmente ejecutados, con precios unitarios ofertados y con los gastos generales ofertados. En el caso del sistema a suma alzada, ¿cómo se practica la liquidación? En este caso es con los metrados totales contratados del presupuesto de obra, no con los metrados realmente ejecutados, sino con los contratados. Los precios unitarios del valor referencial afectados por el factor de relación. Los gastos generales del valor referencial afectados también ¿por quién? Por el factor de relación. Y la utilidad afectados por el factor de relación. ¿Cuáles son los efectos de la liquidación? Es decir, a consecuencia de una liquidación de la obra, una vez que es consentida y efectuada el pago que corresponda, ¿qué pasa? Termina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Es decir, deja de existir este vínculo contractual de la empresa contratista con la entidad. Bien, finalmente veamos de manera muy resumida cuáles son las penalidades por mora en la ejecución de la prestación. ¿Qué finalidad tienen las multas o penalidades? Las penalidades o las multas tienen por finalidad sancionar económicamente a los contratistas cuando estos hayan incurrido en determinados incumplimientos contractuales. Penalidades o multas tienen dos ámbitos, ¿ok? Penalidad por demora en término de obra o demora en término de levantamiento de observación y penalidad por otros incumplimientos. No existen otros ámbitos para las penalidades o multas. Ahora, ¿cuál es el tope máximo para la penalidad por mora en el cumplimiento de la prestación? La penalidad por multa se calcula de la siguiente manera. Penalidad diaria, incluido IGB, es igual al punto 10 del monto del contrato vigente sobre F por P. ¿Quién es F? Es el factor F. Este factor es, en este caso, valores que están de acuerdo al plazo de la obra, ¿ok? Para plazos menores o iguales a 60 días calendarios, este valor F valdrá 0.40. Para plazos mayores a 60 días calendarios, este F tendrá un valor de 0.15. ¿Y el P? ¿Qué cosa es? El plazo computado en días, ¿ok? Y el monto de contrato vigente es el que está afectado, pues, por el contrato original con IGB más reajustes, más prestaciones adicionales si hubiera, más reducción de prestaciones si los hubiera, más mayores gastos, mayores costos directos, más gastos generales variables, ¿ok? Entonces, este es el tope máximo de la penalidad por mora si se incumple la prestación del servicio a través de esta formulita, ¿ok? Bueno, eso sería todo. Se ha tratado de elaborar un review, un abstract, un resumen de todo lo que sería las pautas más importantes de la ejecución de obras públicas. ¿Qué tal? Buenas noches con el público en general. Bueno, agradecerle al ingeniero Zenou Ali Aburto Moreno por la excelente ponencia sobre el tema que ha realizado, el de ejecución de obra. Bueno, ingeniero, esperemos de que podamos contar con usted más adelante en otros temas que usted pueda brindarnos a todos nosotros los estudiantes, ingenieros. Ok, muchas Bueno, gracias. antes de pasar al tema de las preguntas, sí. Bueno, antes de pasar al tema de las preguntas, quisiera hablarles sobre el certificado. Bueno, decirles que el certificado es opcional, tiene un costo de 20 soles. Todo lo recaudado va a ser destinado para la compra de balones de oxígeno. En el chat
se les ha brindado un link. En ese link van a hacer clic y bueno, van a poder emitir su pago. Luego enviarían un voucher a tesoreriacdll@cip.org.pe. O también pueden hablarle al WhatsApp al ingeniero Billy con el número 998904791. Bueno, ahora sí pasamos al tema de las preguntas. A ver, ingeniero, ¿se pueden aceptar garantías acumuladas? Respecto a las garantías, en la normativa no existe ningún artículo que prohíba esto, ¿ok? Por lo tanto, sí es posible que se acepte garantías acumuladas. Correcto. ¿Y qué es la intervención económica? Bien, hablamos de intervención económica como una medida opcional, cuando por solicitud de la empresa contratista o por propia iniciativa de la entidad se genere esta intervención económica de tal modo que ya no se llegue a la resolución del contrato, ¿ok? Entonces, la intervención económica se genera para que no se resuelva el contrato. Es una medida que se toma para que simplemente la resolución del contrato se mantenga vigente. Correcto. ¿Cuál es el monto de máximo de reajustes a reconocer en las obras públicas? El monto máximo de reajustes. Bueno, tenemos dos situaciones, tenemos dos casos para esta pregunta, que puede ser en obras adelantadas o pueden ser para obras cuando están atrasadas. En el caso de una obra permanentemente adelantada, el máximo de reajustes que se puede reconocer estaría dada por la sumatoria de reajustes ejecutados, ¿ok? Y para el caso de obras, para obras atrasadas, el monto máximo de reajustes a reconocer estaría dado por la sumatoria de los reajustes programados. Está bien. Una pregunta más. ¿Se puede presentar como personal permanente dentro de la oferta a los residentes y supervisores que se encuentran laborando en obras por contrato que no cuentan con recepción en la entidad convocante? La respuesta es no. Para que se establezca la relación de contrato, ya sea para un residente o para un supervisor, estos dos profesionales no deben haber estado trabajando en una obra anterior y que ésta no se haya recepcionado todavía. Es decir, si la obra todavía no ha sido recepcionada, estos dos no pueden figurar en ninguna otra obra. Hasta que no se recepcione la obra en la que han estado anteriormente, estos no pueden simplemente suscribir ningún tipo de contrato con una nueva obra. Está bien. También me hacen la pregunta de ¿cuándo se consideran mayores metrados en obras por contratación directa? Mayores metrados cuando existe una diferencia que se ha establecido en la propuesta que el contratista ha presentado como oferta, ¿ok? Y con el momento de que se está ejecutando la obra en sí. Existirá una diferencia de metrados, la misma que podrá ser sujeta para que se produzca ya sea un adicional de obra, ¿ok? Y esta a su vez puede generar una ampliación de plazo también. Bueno, eso ha sido todo con el tema de las preguntas. Una vez más agradecerle a usted, ingeniero, por la excelente ponencia que ha realizado.